Bienvenido al programa UPL 360. Este es el programa hecho para el líder latinoamericano de hoy, Raúl. Juan Carlos, es un privilegio estar compartiendo el set en este día tan precioso. En esta ocasión vamos a hablar de qué cosa, Juan Carlos. Bueno, vamos a estar hablando del liderazgo evangélico en Suiza. El liderazgo evangélico en Suiza. Nos vamos a ir al viejo continente y a la cuna del protestantismo. Bueno, sí, efectivamente vamos a estar ahí conversando con nuestro hermano Ricardo Romero, pastor de la iglesia Rey de Reyes en Lausana, Suiza. Y el propósito de este programa es conocer qué está ocurriendo con el liderazgo evangélico en esta pequeña nación, pero que es una de las más ricas del mundo. Eso es correcto. Suiza, sin lugar a dudas, es uno de los lugares apetecibles para viajar y sin duda hay cualquier cantidad de inmigrantes latinoamericanos viviendo allí. Ahí Dios ha levantado una iglesia poderosa, una iglesia que está haciendo cosas muy importantes. De manera que en esta ocasión vamos a hablar acerca del fenómeno de la iglesia latina en Suiza, que fue, como dijimos al principio, la cuna del protestantismo evangélico. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Hola, mi nombre es Dora Barloco desde New Jersey y tengo una pregunta para Universidad para Líderes. ¿Cómo es la iglesia latina en Suiza? Muchísimas gracias a Dora Barloco. Juan Carlos desde New Jersey nos hace esta pregunta acerca de la iglesia hispana en Suiza. Ahora, la cuna del cristianismo evangélico, del protestantismo, claro, estaba en Zúrich Ulrico Zwinglio y en Ginebra estaba Juan Calvino y todos sus discípulos. Por supuesto, ellos fueron los ideólogos del movimiento protestante, fueron los que le dieron forma al pensamiento, fundaron la iglesia reformada prácticamente, podemos decir, ¿verdad? Y claro, y ese es el fundamento teológico de la mitad del cristianismo el día de hoy. Si usted va a Ginebra, Suiza, va a ir al Parque de los Reformadores y ahí va a ver usted a todos los reformadores y luego el Museo de Juan Calvino. Pero en uno de estos programas vamos a estar hablando de Martín Lutero, a propósito, ¿verdad? También vamos a hablar de Martín Lutero. Que la reforma protestante se origina en Alemania con las 95 tesis de Martín Lutero, y eso encendió la mecha. Correcto. Que hizo que se difundiera por varios países de Europa. Y Juan Calvino toma esa visión, claro, y la lleva a otro nivel. Sí, Juan Calvino pues fue un hombre que vivió en Ginebra, Suiza, y fue donde el hombre escribió los comentarios. De origen francés, ¿verdad? Sí, él era un abogado francés, teólogo, que vivió allí. No quería vivir, el tipo dijo, mira, yo estoy cansado, estoy ocupado, hasta que vino un ginebrino y le dijo, maldito sea tu descanso, y le dijo tal cosa. Así ese hombre fue impresionado y se quedó allí, hizo un ministerio impresionante. La iglesia protestante tiene una deuda enorme con él, claro, por sus escritos y porque realmente fue el ideólogo del movimiento protestante. Por supuesto. Pero ¿por qué no hablamos con nuestro invitado? Hasta Lausana. Tenemos a Ricardo Romero, de origen argentino. Te saludamos, Ricardo. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo están, hermano? Dios les bendiga. No les escucho muy bien, pero sí llega el sonido. Muy bien, perfecto. Pues nada, estamos hablando del tema de que Suiza es la cuna del protestantismo, pero ahora parece que el protestantismo ha llegado de Latinoamérica hacia Suiza, y eso es un poco lo que queremos hablar contigo. ¿Podrías explicarnos cómo es eso? ¿Cómo es la iglesia latina en Suiza? Sí, las iglesias latinas en Suiza son iglesias de pocos años de existencia. Ha habido un gran movimiento de latinos hacia Suiza desde hace ya unos 15 años más o menos. Hoy día hay varias iglesias, entre 40 y 80 miembros de promedio,
Y tenemos muchas personas que están en tránsito entre España, Suiza, por razón de poder hacer sus documentos de residencia, pero que cuando están en España o están en Suiza están asistiendo a las iglesias, o se invita a esas personas a que vengan a las iglesias a escuchar la palabra y se hace el trabajo de evangelización de las mismas. ¿Qué nacionalidades son las que más prevalecen, nacionalidades hispanas son las que más prevalecen en Suiza? Sí, en Lausana vemos especialmente muchas personas de Ecuador, de Colombia, de Chile, Perú, algo de Argentina también, pero esos serían los países más representativos que encontramos. La iglesia latina más grande en Suiza, ¿qué membresía tiene, Ricardo? Disculpa, no entendí la pregunta. La iglesia latina más grande en Suiza, ¿qué membresía tiene? ¿Cuántas personas? Por lo menos la que yo conozco está en las 150 personas. 150 personas. ¿En qué ciudad de Suiza se encuentra esa iglesia? En Ginebra. En Ginebra. ¿Y la iglesia que está en Zúrich, que pastorea una paisana tuya, Elga Boer, es una iglesia grande esta o pequeña? Sí, la iglesia de Zúrich, yo sé que es una iglesia grande, pero no la conozco personalmente. Pero es una iglesia que sé que es numerosa, pero como no la conozco personalmente debido a la distancia, no podría dar mucha más información acerca de ella. Pero sí sé que es una iglesia grande. Entiendo. La iglesia evangélica hispana tiene conexión, hay asociaciones de pastores, hay personas que trabajan como grupo o están más separadas unas de otras, trabajando independiente. Sí, hace más o menos unos 10, 11 años que hemos estado reuniendo con pastores y comenzamos una organización pastoral para tener diversas actividades, la cual queremos continuar, pero sí se ha hecho sobre todo para actividades especiales o reuniones de latinoamericanos en Suiza una vez al año. Se hace este tipo de actividad, también se mantiene que haya una unidad en lo posible dentro de los latinos evangélicos. ¿Cómo recibe el pueblo suizo, los nativos, las personas originarias de Suiza, la presencia de hispanos haciendo trabajo, trabajando o bien haciendo trabajo evangelístico, por así decirlo? Digamos, Suiza descubre esta realidad de tantos hispanos en sus ciudades y comienza a darse cuenta que existe un movimiento evangélico que está creciendo, que está desarrollándose, y lo mira con interés. Excelente, Ricardo. Este tema está muy interesante. Seguimos dialogando contigo en nuestro próximo segmento. Muchísimas gracias. No te vayas, seguimos contigo. Juan Carlos, interesantísimo esto, ¿verdad? Está fascinante, Raúl. La cuna del cristianismo suiza. Pero ahora, típico, ¿verdad? Las iglesias en Suiza necesitan este aire fresco de Latinoamérica. Muy bien, gracias. Estamos haciendo una pausa en este momento, pero no se vaya. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo UPL 360 y en esta ocasión estamos abordando el tema de los evangélicos en Suiza. Así es, Juan Carlos, la iglesia latina, latinoamericana en Suiza, cuna del protestantismo, allá en el siglo XVI, XVII. Me llama la atención, Raúl, porque este es un país pequeño, con una población de 7, 8 millones de habitantes y un tamaño que es
menor que El Salvador. Sin embargo, el ingreso per cápita de este país es de $38,000 al año. ¿Por qué no hablamos eso con nuestro invitado especial, Ricardo Romero? Por supuesto, Ricardo. Saludos hasta el viejo continente. Hasta Lausana, Suiza, la sede de lo que fue Lausana en 1974. Una de las motivaciones por las cuales los hispanos están emigrando hacia los países del primer mundo es por situaciones económicas, buscan prosperidad. Claro. ¿Cómo vive un hispano? Un latinoamericano. Un latinoamericano. En Suiza. En Suiza. Bien, en línea general, los latinoamericanos cuando llegan a Suiza ya tienen un primer problema de documentación, el cual lleva un proceso largo y difícil. Segundo es el problema de idioma. Si uno está en el sur de Suiza tiene que aprender francés. Si va hacia el norte de Suiza tiene que aprender alemán. O sea que sigue siendo otra dificultad importante. Y si va al área de Lombardía tiene que aprender italiano, ¿no es cierto? Si va justo al Ticino, que es la frontera con Italia, claro, también tendría que aprender italiano, pero sigue siendo una minoría de personas que habla italiano en Suiza. Lo mayor es alemán y francés. Sí, de hecho, casi el 60% de la población habla alemán. Claro, y el 20% habla italiano. Sí, o sea que... pero también los suizos hablan el idioma, hay un idioma que ellos hablan, que entre ellos, ¿cómo es que se llama, Ricardo? Bueno, lo que pasa que después en el norte de Suiza, donde se habla alemán, claro, hay diferentes dialectos. Exacto, exacto, por supuesto. Varios. Ricardo, hablemos de la Iglesia Evangélica Suiza, ya no latina. Digamos, ¿qué población tiene Suiza y qué porcentaje es evangélico? Sí, la población de Suiza actualmente está calculada en 8 millones de personas, contando suizos y extranjeros residentes. Muy bien. Y el porcentaje de evangélicos se está hablando y calculando más o menos en un 2%. 2% de la población. My goodness. Sí, máximo. Pero estaba revisando las estadísticas nominalmente el 38% de la población es católica y el 30% van a la iglesia reformada, que es la iglesia oficial, por decir así, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? ¿Están esas estadísticas? Sí, esas estadísticas son correctas porque tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Reformada anota miembros ya, los bebés como miembros de la Iglesia. Nominal, ¿verdad? Nominal, correcto. Pero evangélicos, nacidos de nuevo, un 2%. Sí, nuestro 2% es del mundo evangélico y es un 2% que podemos decir activo. Activo, correcto. Claro, eso significa entonces de que es una iglesia prácticamente no existente. No, sí, es muy pequeña. En España es el 1%. Una minoría. ¿Verdad? Una minoría. Ricardo, ¿y cuántos latinoamericanos viven en Suiza? ¿Tienes una cifra aproximada? Es difícil de decir porque no es solo Dios debe saber la respuesta. Grosso modo. Grosso modo, puede haber unos 40.000, 50.000, pero nadie sabe. Pequeña, muy pequeña entonces todavía. Otro dato interesante es que 4% de la población es de origen islámico. 4%. 4%. Ya, o sea que el Islam ha penetrado esta región con mucha más fuerza que el Evangelio, ¿no? Ahora, sí, Ricardo, te escuchamos. Sí, es verdad que como muchas personas han venido con asilo político de Oriente Medio, claro, por los problemas en esos países, ha habido una gran influencia de personas pero que ya son del Islam y que han venido a habitar en Suiza. Pero no es que la población suiza se esté convirtiendo al Islam. Claro, de acuerdo. Una pregunta. Digamos, ¿cuántos evangélicos protestantes ustedes cuando los pastores se han reunido tienen una cifra de 40.000 latinoamericanos que habrán 4.000, 5.000? Como evangélicos pensamos que debe haber ya unos 2.000 o un poco más, pero siguen siendo cifras hipotéticas. Menores. Sí. Eso significa que Suiza es un campo misionero. Es un campo misionero.
Es un campo misionero, absolutamente. Sí, claro que sí. Completamente. ¿Qué tan difícil es para una persona desarrollar ministerio en Suiza? Digamos que yo diría que en cuanto a desarrollar el ministerio, puedo decir que en sí los pastores latinos trabajan secularmente y también el trabajo de la iglesia. Quiere decir que a veces hace un poco difícil poder llevar paralelamente las dos funciones, porque en su mayoría los latinos acaban de llegar, algunos tienen trabajo, otros no tienen, otros están pasando por dificultades económicas. Es bastante arduo, digamos, el trabajo entre las dos cosas, el trabajo secular y la tarea en la iglesia y en el ministerio. Ricardo, seguimos hablando contigo en nuestro último segmento. Gracias por estar con nosotros. No te vayas, interesantísimo. Claro, Raúl, creo que vamos a tener que hacer un viaje e ir a predicar el Evangelio. Sí, vamos a tener que ir a hacer campo misionero, viajes misioneros a Suiza. Por supuesto, y de pronto... Alrededor de 40, 50 mil cristianos viviendo allí y solamente alrededor de 2,000 asistiendo a las iglesias. Juan Carlos, seguimos hablando de esto en nuestro próximo segmento. Claro que sí. Usted está viendo UPL 360, no se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Usted está viendo UPL 360 y estamos abordando el tema de los evangélicos hispanos en Suiza. Raúl. Sí, estamos con nuestro invitado desde Lausana. Lausana es un lugar histórico porque ahí Billy Graham hizo su famosa convocatoria en el año 1974 y de ahí surge el movimiento de Lausana. Correcto, que le da pie a otra serie de ministerios y de eventos mundiales, claro, etcétera. Entonces ese es el lugar histórico. Suiza ha sido tradicionalmente un país neutral, no es miembro de las Naciones Unidas. Es un país supremamente rico, etcétera. Famosos por sus relojes. Famosos por sus relojes, evidentemente. Es una nación que solo tan pequeña que produce alrededor de más de 210,000 millones de dólares en exportaciones. Correcto, y una de las cosas curiosas de Suiza es ahí se fabrican una de las máquinas de hacer café más famosas y caras del mundo. Y es curioso porque este es un país que no produce café. Pero sí produce la tecnología que puede costar 3,000 a 4,000 euros fácilmente. Bueno, habrá que probar esas tacitas de café. Hechas por esas percoladoras suizas. Bueno, perfecto. Hablamos con nuestro invitado entonces. Por supuesto. Volvemos a Lausana entonces. Ricardo, volvemos a hablar contigo. Hablemos del liderazgo evangélico. ¿Cuál es el desafío más importante que tienen los líderes evangélicos en Suiza? Yo diría que lo más importante que se puede destacar es la formación de nuevos líderes y colaboradores, porque la tarea es grande, hay mucho para hacer y a veces poco tiempo para realizar todas las tareas. Así que para mí es importante que cada pastor o cada iglesia pueda formar predicadores para tanto la evangelización como la iglesia, maestros para enseñar la palabra y la escuela dominical, ya que hay muchos niños latinos también, que se desarrollen los músicos y cantantes, personas para la visitación de los nuevos o los enfermos, y personas que puedan ayudar en la colaboración a aquellas personas que están con problemas de documentación o que son recién llegados a Suiza y que necesitan a veces aún las cosas más básicas para vivir. Sí. ¿Qué iglesias, qué denominaciones son más predominantes en el ámbito hispano?
Pentecostales, apostólicas. Sí, de todas formas, como yo diría, se nota en todos los países, los grupos pentecostales son los más numerosos, pero son de diversas denominaciones, no es una sola denominación, sino son de diversas denominaciones o algunas iglesias completamente independientes, pero podemos decir de estilo pentecostal. Ricardo, digamos, háblanos un poquito de la iglesia Rey de Reyes en Lausana. Sí. La iglesia Rey de Reyes en Lausanne comenzó especialmente con ecuatorianos que llegaron hace 15 años atrás y fue un gran grupo y donde se ayudó también en trabajar con las autoridades, en manifestaciones públicas pidiendo la legalización de las familias que estaban ya en Suiza y que trabajaban. Entiendo. Tenemos un pequeño impasse técnico, pero él es el pastor de la iglesia de Rey de Reyes en Lausana, en Lausanne, como se diría en francés, porque Lausanne está en el cantón este donde se habla francés y sin lugar a dudas es una de las iglesias más grandes que está causando un impacto muy importante, Juan Carlos. Claro, en una nación tan pequeña en términos geográficos y de población, una iglesia de 2,000 personas todavía hay mucho, y el propósito de este programa es crear esa conciencia en el pueblo latinoamericano, en los líderes evangélicos, en las organizaciones que están desarrollando trabajo misionero, para que también puedan tener en sus oraciones, en sus planes misioneros, en sus estrategias de iglesia crecimiento, a Suiza como un espacio en el cual Dios puede abrir de alguna manera. Ok, tenemos otra vez a Ricardo. Ricardo, mira, ya para terminar, una última pregunta, o de las últimas preguntas es, ¿qué espera el mundo, la iglesia latina de Suiza? ¿Qué espera de Latinoamérica? ¿Qué espera de los que estamos del otro lado del charco, Ricardo? Sí, para terminar lo que estaba diciendo antes, nuestra iglesia entonces comenzó hace tiempo, somos parte de la iglesia del Nazareno nosotros, y esperamos de las iglesias del otro lado del mar apoyo de toda clase que puedan apoyar, visitas, porque es un campo nuevo, iglesias nuevas, y todo apoyo, toda visita siempre es necesario y bienvenido. Ok, mira, este programa lo van a ver millones de personas y sin lugar a dudas, este programa va a despertar cosas en los corazones y en los sentimientos de los líderes latinoamericanos. Entonces, ¿cómo conectarse con ustedes, Ricardo? Porque esto va a levantar mucho deseo de la iglesia aquí por hacer algo en Suiza después de escucharte, Ricardo. Esta entrevista es histórica, hermano. Sí, para mí es una alegría que pueda ser así. No sé si ustedes mismos pueden dar nuestro teléfono y mi dirección email, la pueden hacer conocer libremente. Si hubiera esa posibilidad, para mí está muy bien que lo puedan hacer. Perfecto. Ricardo, ¿cuál es el correo electrónico, Ricardo? Sí, es romerosargentinos@yahoo.fr. romerosargentinos@yahoo.fr. El hombre le va al Boca Juniors, sin lugar a dudas, ¿verdad? Por eso. Bueno, excelente. Excelente. Una palabra final, Ricardo, sobre este tema que hemos abordado para la iglesia latinoamericana, un llamado macedónico desde Suiza, desde Lausanne. Sí, estamos realmente orando y actuando y pensamos que es el tiempo de Dios, este periodo que estamos ahora, en esta nueva etapa, porque vemos que hay mucho interés de la gente, hay muchas posibilidades que se están abriendo y con el apoyo que nos puedan brindar podemos dar un buen paso hacia adelante en la obra entre hispanos en Suiza. Muchas gracias, Ricardo, que el Señor lo bendiga y lo siga usando en ese ministerio ahí en Suiza. Ricardo, muchas gracias, Dios te bendiga y un saludo a la distancia allá en el viejo continente. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Juan Carlos, tenemos, el mundo es un campo misionero. Claro que y sí. Necesitamos nosotros entonces hacer el trabajo de liderazgo. Formar líderes, formar misioneros, personas que
que tengan ese llamado de Dios, que salgan de su estado de confort hacia hacer cosas extraordinarias para Dios. Hemos terminado este segmento, vamos al último y no se vaya, esté con nosotros. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Qué bueno que usted está con nosotros. Este es UPL 360. Estamos ya terminando este programa, Juan Carlos. La Iglesia Latina en Suiza, un programa que nos ha presentado un llamado macedónico. Necesitamos desafiar al liderazgo de este continente para ir al viejo continente. Es curioso porque los papeles se han invertido. Allá es la cuna del protestantismo, pero ahora necesitamos enviar misioneros. Nosotros tenemos que ir allá. Y la esperanza viene del pueblo latino. La iglesia en Latinoamérica es el remanente espiritual del mundo. Hoy en día es de donde están surgiendo iglesias, movimientos, trabajo misionero hacia todo el globo. Entonces, el gran desafío es ese, y la pregunta es cómo Universidad para Líderes puede ayudar para completar, para cerrar ese ciclo. Nosotros estamos formando al liderazgo de este continente, estamos educando y capacitándolo para hacer esa obra de ir a las naciones y cambiarle la vida a los seres humanos, transformar sociedades. Se hace necesario formar líderes, porque mandar a una persona sin ninguna formación es una aventura, es una locura. Evidentemente, tenemos que formarlas. Por supuesto, y tenemos nosotros programas. El programa de liderazgo avanzado es uno de los programas insignes que le puede dar base para que los líderes, para formar líderes en un corto plazo. Así es. Usted ha visto UPL 360. Qué bueno que ha estado con nosotros. Que Dios le bendiga. El campus UPL Vida Abundante se encuentra localizado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. En él se desarrolla el Diplomado de Fe y Política. El doctor Evelio Reyes Hernández es el rector de este campus, que está educando a la iglesia de muchas ciudades de Honduras. Es importante señalar que el campus ya graduó a su primera promoción en un acto al que asistieron personalidades de la vida política del país.